Mi hermano me engañó con su enfermedad terminal para quedarse con mi herencia y la de mis padres. Mi mundo se derrumbó cuando mi hermano mayor, Andrés, me llamó con la voz entrecortada, anunciándome que le habían diagnosticado un cáncer terminal. Laura, necesito que vengas. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, susurró, y cada palabra se clavó como una estaca en mi corazón. En ese instante, mi vida, mi trabajo y mis planes en la capital pasaron a segundo plano. Andrés y yo siempre fuimos inseparables, a pesar de la distancia que nos separó cuando me fui a estudiar diseño gráfico. Él era mi protector, mi confidente, y la idea de perderlo me resultaba insoportable. Sin dudarlo un segundo, empaqué mis cosas, dejé mi apartamento y renuncié a mi empleo, sin importar las consecuencias. Mis padres, ya ancianos y con problemas de salud, vivían en la misma ciudad que Andrés, y su noticia los había destrozado. Sentía la responsabilidad de estar allí para todos, de ser su pilar en ese momento tan oscuro. Cuando llegué a la casa de mis padres, el ambiente era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Mamá apenas comía y papá pasaba las horas en su sillón, con la mirada perdida. Andrés, pálido y delgado, me recibió con un abrazo que me pareció más un adiós. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una profunda tristeza. Me contó que los tratamientos eran carísimos y que la enfermedad avanzaba rápido. Yo, ingenua y desesperada, le ofrecí todo mi apoyo financiero. Mis ahorros, fruto de años de trabajo duro, estaban a su disposición. No me importaba quedarme sin nada si eso significaba darle un día más de vida. Mis padres, con el corazón roto, también vaciaron sus cuentas, vendieron algunas de sus pocas joyas y pidieron préstamos. La prioridad era Andrés, su bienestar, su posible recuperación, aunque las esperanzas fueran mínimas. Los meses siguientes fueron un infierno. Acompañaba a Andrés a sus supuestas citas médicas, lo cuidaba en casa, le preparaba sus comidas especiales y me desvivía por hacer sus últimos días lo más cómodos posible. Él siempre me agradecía con lágrimas en los ojos, diciéndome lo afortunado que era de tenerme. Mis padres, por su parte, estaban cada vez más débiles, la preocupación por Andrés los estaba consumiendo. Yo, a pesar del cansancio y la angustia, me mantenía fuerte por ellos. Pensaba en cómo íbamos a salir adelante después de esto, en cómo reconstruiría mi vida, pero el dolor de la inminente pérdida de mi hermano era tan grande que esos pensamientos quedaban en segundo plano. Andrés insistió en que habláramos sobre la herencia de nuestros padres. Laura, sé que es difícil, pero necesitamos que todo quede en orden por si algo me pasa, me dijo un día, con la voz apenas audible. Mis padres, devastados, aceptaron. Prepararon un testamento donde se especificaba que, en caso de que Andrés falleciera, su parte de la herencia pasaría a mí, su única hermana. Y viceversa, si yo moría, mi parte iría a él. Ambos firmamos los papeles, con un notario que Andrés mismo había recomendado. Fue un trámite doloroso, una especie de aceptación tácita de lo inevitable. Sentía que estábamos enterrando a mi hermano en vida, pero confiaba en que era lo correcto, que era lo que él quería para dejar todo en orden. Nunca me imaginé que esa firma sería el inicio de una pesadilla aún peor. La idea de que mi hermano, mi sangre, estuviera planeando algo tan vil, era algo que mi mente no podía siquiera concebir. Lo amaba con toda mi alma, y esa ceguera me impidió ver las señales, las pequeñas inconsistencias que ahora, en retrospectiva, eran tan obvias. Mi agotamiento y la tristeza profunda me tenían atrapada en una burbuja de dolor y desesperación. Unos meses después, mi amiga Sofía, que vivía en la misma ciudad que mis padres y Andrés, me llamó con un tono de voz inusual. Laura, tengo algo que contarte, pero no sé cómo decirlo, me dijo, y mi corazón se encogió. Pensé lo peor, que Andrés había empeorado. Pero lo que me reveló fue mucho más impactante. Sofía me había visto en el supermercado unos días antes y me había parecido ver a Andrés en un café, riendo a carcajadas con una mujer, con un aspecto completamente saludable. Está comiendo, riendo, se ve muy bien, Laura. No parece alguien con una enfermedad terminal, me dijo Sofía con cautela. Yo, incrédula, le respondí que seguramente era un error, que la quimioterapia a veces hacía milagros y que quizás era una remisión temporal. Pero la duda ya estaba sembrada. Recordé la manera en que Andrés siempre evitaba que lo acompañara a ciertos tratamientos, sus llamadas telefónicas en secreto, y su repentino interés en la herencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí investigar por mi cuenta. Llamé al hospital donde supuestamente Andrés recibía tratamiento, pregunté por su médico, pero no había ningún registro de él como paciente. Mi sangre se heló. Llamé a las clínicas que me había mencionado, y en ninguna de ellas aparecía su nombre. Me acerqué a mis padres, les pregunté si tenían alguna factura o comprobante de los pagos que se le hicieron a Andrés para sus tratamientos. Ellos, con ingenuidad, me dijeron que él se encargaba de todo, que les había dicho que les ahorraría la molestia. En ese momento, la verdad me golpeó como un rayo. Mi hermano me había engañado. Había fingido una enfermedad terminal para quedarse con mi dinero y, peor aún, para quedarse con la herencia de mis padres, a quienes había destrozado emocionalmente con su mentira. Con el corazón hecho pedazos y la rabia hirviendo en mis venas, enfrenté a Andrés.
Lo esperé en casa de mis padres y le mostré las pruebas de su engaño. Él, al principio, intentó negarlo todo, pero cuando le mostré las facturas falsas que había olvidado y los testimonios de los hospitales, su rostro palideció. Laura, no es lo que piensas, gritó, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Mis padres, que escucharon todo desde la otra habitación, salieron aturdidos, sin poder creer lo que oían. El shock fue tan grande que mi madre se desmayó. Papá, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con una expresión de dolor y decepción que nunca antes le había visto. La mentira de Andrés no solo nos había robado dinero, sino que nos había arrebatado la paz, la confianza y había puesto en riesgo la salud de mis padres. La verdad salió a la luz. Andrés, ahogado en deudas de juego y con una vida de lujos que no podía permitirse, había urdido este macabro plan para estafarnos. Su novia era en realidad una cómplice que lo ayudaba a simular las visitas al médico y a justificar sus gastos. El notario, también comprado por él, había alterado los documentos de la herencia para que, en caso de su muerte, todo pasara a su nombre. Mis padres, destrozados, se negaron a perdonarlo. Yo, aunque me dolía en el alma, tuve que denunciarlo. Las pruebas eran contundentes. Andrés fue arrestado y mi familia, aunque rota por la traición, comenzó lentamente a sanar. Mis padres recuperaron parte de su dinero y la propiedad, y yo, aunque perdí mis ahorros y mi trabajo, recuperé algo mucho más valioso, la verdad. Aprendí que la confianza ciega, incluso en quienes más amamos, puede ser un arma de doble filo. La traición de mi hermano fue un golpe devastador, pero también una lección que me hizo más fuerte y más cautelosa.